Podemos es una organización política en España que surgió en 2014 como respuesta a la creciente insatisfacción pública con el sistema político y económico del país. La historia de Podemos se caracteriza por su rápido ascenso y su impacto en la política española. Dio un giro a la política del momento, y en poco tiempo una persona que estaba de contertulio en los principales programas de política en televisión, se convirtió en una amenaza, no solo en el espectro político sino también en el financiero. Poco después de las marchas por la dignidad, manifestación organizada por múltiples colectivos del país, se concentraban en grandes columnas en una gran manifestación que sembró un antes y después en la política. Movimientos del 15M, sindicatos, colectivos de todos los ámbitos profesionales, se daban cita en Madrid en una de las jornadas más multitudinarias que se recuerdan en la capital de España. A los pocos meses se hacía público la nueva formación política llamada Podemos, con el lema, si se puede, legado del grito de guerra por la plataforma de afectados por la hipoteca. Era el año 2014, España estaba en medio de una crisis económica devastadora. El desempleo era desenfrenado, la corrupción política estaba en su punto álgido y el malestar social estaba en aumento. En todo este descontento político, Pablo Iglesias, uno de los fundadores de Podemos, se convirtió en esa figura de nobleza y transparencia que el pueblo necesitaba. Pero la verdadera fuerza de Pablo era su forma de describir y señalar con el dedo a la corrupción. La casta. Dos palabras que calaron enseguida en la ciudadanía, seguido de un lema con un concepto subjetivo muy fuerte. Podemos empezó a ponerse en intención de voto casi a la altura del Partido Socialista. De la noche a la mañana, comenzaron a constituirse los llamados círculos. Eran ese tipo de asambleas ciudadanas originarias del 15M, donde se debatía en plena calle sobre la situación actual del país. Es decir, Podemos llevó la política a las plazas de todo el territorio nacional. En las elecciones europeas de 2014, Podemos sorprendió al mundo al obtener 5 escaños en el Parlamento Europeo. Esta victoria marcó el inicio de su impacto en la política nacional. Y empezó a ser una amenaza a otras formaciones ya consolidadas en el centro y a la izquierda. Pero la fuerza del discurso de Podemos residía en la transversalidad del mismo. Es decir, personas de derechas coincidían con el mensaje de Pablo y las personas de izquierdas también. Esta estrategia fue un poco en parte, la que le pilló al propio sistema en fuera de juego. Intentaban averiguar, a toda costa, ¿quiénes son realmente los de Podemos? Mientras la organización política intentaba estructurar el partido, antes de las elecciones autonómicas y generales del 2015, Podemos estuvo inmerso en diferentes procesos de primarias. El primer pulso fue en mayo del 2015. Podemos entró de lleno en autonomías e incluso llegó a gobernar algunos ayuntamientos importantes en España. Pero el reto principal estaba puesto en las generales. Aún así, la organización morada seguía caminando a pesar de ciertas dificultades, a su examen principal, las elecciones generales. En las elecciones generales de diciembre de 2015, Podemos obtuvo 69 escaños en el Congreso de los Diputados. La formación morada recibió aproximadamente el 20.7% de los votos en esas elecciones, convirtiéndose en la tercera fuerza política en el Congreso. La irrupción de Podemos en la escena política española supuso un desafío significativo al bipartidismo tradicional, que había caracterizado la política española, con el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español como las principales fuerzas. Después de las elecciones, España entró en un periodo de complejas negociaciones políticas, ya que ningún partido obtuvo una mayoría clara. Podemos propuso formar un gobierno de coalición, aunque finalmente no se alcanzó un acuerdo y se convocaron nuevas elecciones en 2016. En las elecciones del 2016 Podemos llegaba a un acuerdo con Izquierda Unida, que en esos momentos pasaba por su peor momento electoral.
Este hecho resultó ser decisivo en un futuro, pues no todas las personas simpatizantes de la formación morada estaban de acuerdo, lo mismo que los militantes más veteranos en Izquierda Unida. Aún así, el acuerdo se llevó a cabo, junto a una votación interna. En estas elecciones, Podemos obtuvo 71 escaños en el Congreso de los Diputados, 2 más que en las elecciones anteriores. El partido recibió aproximadamente el 21.1% de los votos, mostrando un nivel de mejoría en comparación con las elecciones de diciembre de 2015. En una ocasión histórica debido a los resultados, no hubo tampoco acuerdo para formar un gobierno de coalición. Y la brecha entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, debido a las tensiones internas en el PSOE, alejó toda posibilidad de formar un gobierno. En junio de 2018, en plena legislatura, ocurrió una moción de censura por la cual Pedro Sánchez, PSOE, desbancó a Mariano Rajoy como presidente del gobierno. En dicha moción de censura Sánchez obtuvo el apoyo de Unidas Podemos, que ya había presentado una fallida en junio del 2017. El primer acuerdo significativo entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español se produjo en 2019, durante las negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno de España. Después de las elecciones generales de abril de 2019, en las cuales ningún partido obtuvo una mayoría clara, se iniciaron negociaciones para formar un gobierno. Fue en septiembre de 2019 cuando Podemos y el Partido Socialista alcanzaron un acuerdo de coalición para formar un gobierno conjunto. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el entonces presidente del gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, llegaron a un pacto que incluía la entrada de ministros de Podemos en el gobierno. Este acuerdo permitió a Pedro Sánchez ser investido como presidente del gobierno en enero de 2020, poniendo fin a un periodo de incertidumbre política que había llevado a 2 elecciones generales en 2019. La coalición entre el Partido Socialista y Podemos marcó un hito en la política española, ya que fue la primera vez que ambas fuerzas políticas formaron parte del mismo gobierno. En las elecciones generales de abril de 2019, Unidas Podemos consiguieron 42 diputados. La coalición trabajó para formar un gobierno de izquierdas junto con el PSOE de Pedro Sánchez, presidente desde la moción de censura de 2018. Durante las negociaciones defendió un reparto proporcional del gobierno, según los votos obtenidos por cada partido. Para facilitar la investidura, tuvo diversos gestos, como su renuncia a los ministerios de Estado en favor de las carteras sociales y en último término, la renuncia del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a entrar en el gobierno. A pesar de ello, no se alcanzó un acuerdo y se convocaron nuevas elecciones para noviembre de ese mismo año. En las elecciones generales de noviembre en 2019 Unidas Podemos consiguen 35 diputados, 7 menos que en las elecciones de abril. La formación morada y el Partido Socialista volvieron a tomar las negociaciones ante la creciente subida de un partido ligado a la ultraderecha y la imposibilidad del Partido Socialista de alcanzar la mayoría absoluta dentro del Congreso de los Diputados. Para cerrar esta primera parte de la historia de Podemos, nos pararemos en este paso por el tiempo, que nos ha venido marcando los acontecimientos históricos de la formación morada. Nadie puede dudar de la capacidad movilizadora que tenía Pablo Iglesias, pues en estos primeros años, Podemos se movilizó por las calles del país en diferentes ocasiones. La más multitudinaria fue sin duda la del 31 de enero del 2015. Bajo el lema, Podemos ganar Madrid. Sin duda fue todo un pulso tanto para los medios de comunicación, que empezaban ya a sacar titulares de prensa falsos, para desacreditar a Pablo Iglesias, como por otro lado, se mandaba un mensaje al Partido Socialista y a ciertos sectores dentro de la izquierda anticapitalista.